Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en esta actividad presencial y también virtual. A quienes vinieron y se acercaron hasta Viña Las Brujas y también a la gran cantidad de personas que nos están acompañando en la transmisión por YouTube. Para la apertura de esta actividad le vamos a dar la palabra al director regional de Viña Las Brujas, Alejandro Pisolón, quien además le comentamos a ustedes aquí, a quienes nos siguen, que es el primer día como director regional, así que también le estamos dando la bienvenida con esta actividad. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto enorme que estén acá. Hoy la idea es compartir este material sobre el manejo de hormigas de Martín Bolassi, un compañero mío de Facultad de Agronomía también. Les digo que aprovechen, el hombre sabe de esto, así que va a ser una buena oportunidad para aprender de esto y bueno, tratar de que nuestro amiguito de hormiga haga menos daños. Así que bueno, gracias por venir y adelante. Seguimos adelante con la actividad. Bueno, muchas gracias a Alejandro Pisolón por esta presentación. La temática de hormigas, ya da cuenta la cantidad de personas que están siguiendo la transmisión y aquí en sala ha sido muy solicitada a través del CARI y a la dirección regional, así que le pedimos a Martín Bolassi, investigador del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía, que nos presentara una charla sobre las hormigas cortadoras. La forma de comunicación, ustedes ya lo saben, es a través del chat de YouTube, también de un número de WhatsApp que va a estar apareciendo en pantalla y quienes estén aquí en sala van a poder hacer las preguntas directamente. Así que sin más, ahora te damos la palabra a Martín para la presentación. Hola, buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación. Durante los próximos 30 minutos la idea sería que yo dé una presentación con algo de información. Quizás alguno de ustedes ya me haya escuchado en algún momento y van a ver que la información se repite en ciertos conceptos básicos. La idea de la charla de hoy, en algún momento cuando hablábamos del título, ahí con Mónica sobre cómo se iba a llamar la charla, yo le había sugerido manejo de hormigas cortadoras, después estuvimos pensando que era control. Pero básicamente lo que vamos a hablar hoy es manejo, ¿no? Porque respecto al control, todos sabemos cómo deberíamos controlarlas. El problema es cuando no podemos controlarlas, y ahí es que tenemos que manejarlas. Entonces, una de las dudas que uno tiene siempre cuando uno piensa cómo dar una charla es cómo la va a empezar. Bien, uno la puede empezar por la parte más básica, explicar cuál es el objeto, cuál es la plaga, o capaz que la podemos empezar por el final. Así que en el día de hoy yo pensé que lo mejor sería empezarla un poco por el final, y que es la historia, el fin de la historia que todos conocemos, ¿ah? Que nosotros intentamos y a veces no podemos. Y la idea sería tratar de entender por qué no podemos. Bien, y en ese sentido, idear lo que sería una estrategia más de manejo, de aceptación de ciertas cosas, ¿ah? Para poder mitigar los daños, ¿ah? Porque hay ciertas cosas que nosotros son nuestras expectativas, las cuales esperamos de que no estén más, pero siempre van a estar. Entonces en ese no queremos que estén, pero siempre van a estar, tratar de buscar un punto medio en el cual nosotros logremos salvar lo que es de nuestro interés, que es nuestro cultivo, pero aceptando que ya van a seguir ahí. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Bien? ¿Dónde estamos ahora? Vamos a tratar de empezar un poco por lo más reciente que se ha trabajado. Este trabajo lo hicieron un grupo de argentinos y un grupo de brasileros. Bien. Primero fue Julián Sabatini, que tuvo el placer de dirigirlo en su doctorado. Hicimos el doctorado juntos, es el doctorado bajo mi supervisión, pero afortunadamente ha cobrado vuelo propio y ha empezado a hacer sus propios trabajos. Este trabajo lo que tiene interesante es que se realizó con Acromimys lundi. ¿Bien? Acromimys lundi, que es el nombre científico de la especie más común que nosotros tenemos aquí en el sur y que causa problemas en los cultivos intensivos, que es la hormiga cortadora negra, la hormiga subterránea, la común. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que se planteó el equipo de esa investigación, porque tienen un problema en común con nosotros, era que ellos veían que intentaban controlar la hormiga cortadora, pero no lo lograban. ¿Bien? Entonces, tuvimos unas conversaciones, empezamos a trabajar, intentamos buscar información que esté publicada de por qué pasaba eso y no pasaba eso. Y bueno, no había nada.
Entonces lo que esta gente se largó fue hacerlo. Imagínense que fueron a un campo de golf, ¿bien?, de una ciudad, en Paraná, en Entre Ríos, con colonias viejas, muy viejas. O sea, una zona donde nunca se había controlado hormigas cortadoras. Entonces rastrearon, como aproximadamente marcaron 200 nidos, e hicieron 3 tratamientos muy simples. ¿Bien? Un tratamiento es, yo no intento controlar las hormigas. El segundo tratamiento es, yo intento controlar las hormigas con 2 opciones. 2 ingredientes activos diferentes. Que casualmente son los 2 ingredientes activos que tenemos en Sudamérica. No es que en cada país haya cosas diferentes. Básicamente lo que se utiliza y lo que uno puede acceder cuando uno va a la compra son estas 2 opciones, la sulfuramida y el fipronil. ¿Bien? Entonces tenemos que ver lo siguiente, que el número de colonias vivas, ¿bien?, el número de colonias vivas al finalizar el experimento, tenía que el 80% de las colonias que no les había aplicado nada estaban vivas. Esto ya es raro, es el 80% que estaban vivas. ¿Qué pasó con el otro 20%? Bien, eso es lo primero raro. Lo segundo, que también es raro. Yo no quiero que esto lo tomen como un dogma a partir de ahora, en el sentido de decir, esto es así, tenemos una molécula que es mejor que otra. Eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Sino que a veces ocurren cosas en las cuales nosotros no podemos entender. Lo primero que uno diría, bueno, si yo traté con fipronil, con un ingrediente activo determinado, que está probado y hace décadas que está accesible para controlar hormigas cortadoras, ¿cómo es que al final del experimento, que tenemos 100 días, 3 meses, tenemos la mitad de las colonias vivas? Si lo comparamos con el cebo con sulfuramida. El sulfuramida uno diría, bueno, acá es mejor la sulfuramida que el fipronil. ¿Hay algún fundamento para decir esto? Sí, hay algún fundamento para decir esto. Que la sulfuramida sería mejor que el fipronil. Pero hay otra cosa más extraña ahí. Este grupo de gente, Julián junto con la gente de Brasil, que Brasil es un grupo muy fuerte que trabaja también en hormigas cortadoras, son gente que sabe lo que hace, encontraron lo siguiente. A ver, el puntero de monoreaccional. Encontraron que hay diferencias entre el verano y la primavera. No es lo mismo tratar en el verano que tratar en la primavera. Entonces eso, en esta gráfica tenemos muchas interrogantes. ¿Por qué tenés que un control que nunca le aplicás un insecticida, se mueren un porcentaje de las colonias? ¿Y por qué hay diferencias entre 2 ingredientes activos? ¿Y por qué hay diferencias entre estaciones del año? ¿Bien? O sea, esto es gente que sabía trabajar, gente que sabía controlar, como saben ustedes, como saben los que están acá y los que están en sus casas o de donde estén escuchando. Pero sin embargo los resultados siempre son así. Y esto nos abre la pregunta siempre de dónde estamos. ¿Y dónde estamos, por ejemplo? Si nosotros pensamos un poco más en Uruguay, ¿dónde estamos? La gente que controla hormigas, uno diría en Uruguay, la cantidad de cebo que se utiliza o la cantidad de horas hombres que uno invierte controlando hormigas, uno podría decir que en la producción intensiva es alta, pero cuando hablamos de áreas y volúmenes, el sector forestal se lleva la medalla de oro. ¿Bien? Hace décadas ellos han pasado por una transformación en la cual se controlaba primeramente en campo natural, mientras se compraban los predios, después vinieron las diferentes rotaciones, se reforestaba, se replantaba. Entonces ahora ellos están controlando sobre plantaciones anteriores. Y ya han ganado décadas de experiencia. Sin embargo, cuando nosotros vamos y hablamos con ellos, lo que tenemos y nos podemos encontrar en el campo es esto. Vamos a un campo, esto es en Rivera, una plantación de pino, podría ser una plantación de eucaliptus, no importa. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que se hacen controles de hormigas en los cuales la idea primera sería hacer un control sistemático y que en un solo control, en el cual hace una sábana de cebos, en toda la superficie, uno obtendría un control. Un control del 100% debería ser. Esa es la expectativa. ¿Pero qué pasa usualmente? No pasa. Lo que pasa es que te tenés que quedar en el campo, a veces entre 6 a 18 meses haciendo repasos. ¿Por qué? Porque ocurre lo que mostré en la primera gráfica. Uno va, controla, o intenta controlar, o mejor dicho, uno hace la aplicación, pero las hormigas no se mueren. ¿Bien? Las colonias no mueren, permanecen ahí. Entonces construyen casas, uno va al campo y uno ve 6 meses para una plantación de eucaliptus y hasta 18 meses para una plantación de pino, que hay gente en el campo controlando hormigas. ¿Eso qué da? Se da de plano con las expectativas que nosotros tenemos en los cultivos intensivos, en los cuales son ciclos cortos, que decimos, necesito en estos 3 días hacer que las hormigas cortadoras no me corten más. ¿Bien? Porque es un área pequeña, una colonia ya alcanza para hacerme un daño tremendo. ¿Bien? La gente que tiene mucha experiencia controlando hormigas ya
contrarresta un poco la expectativa que nosotros tenemos. Y la idea es preguntarse, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? El tema de las hormigas cortadoras es un tema complejo en su control. Básicamente, al día de hoy lo que decimos, ¿dónde estamos? Estamos en un escenario que nosotros tenemos la expectativa de hacer un control solo, pero usualmente no lo logramos. Y yo creo que eso hay que aceptarlo. Y la cabeza que tenemos que tener, yo diría, no es un solo control, sino que trabajar en periodos y hay que ver muy bien las formas de aplicación y en qué momentos hacerlo y con qué hacerlo. Y aún así, la seguridad no existe. Las hormigas cortadoras son insectos muy complejos y en los cuales yo siempre repito lo mismo. Nuestro control es la expectativa de que ellas se suiciden. ¿Qué quiere decir? Nosotros le ponemos un cebo y nuestra expectativa es que se lo lleven para morirse dentro de la colonia. ¿Bien? Entonces, eso es extremadamente complejo porque lidiamos con factores climáticos y factores comportamentales de las colonias. ¿Bien? Entonces, algunos de esos factores quiero repasarlos ahora durante los próximos 20 minutos, a ver si en la ronda de preguntas podemos llegar a alguna conclusión o alguna idea que pueda surgir respecto a cómo estamos al día de hoy. ¿Bien? Entonces, ¿dónde empezaron los estudios de hormigas cortadoras? Las hormigas cortadoras, primero, lo que tenemos que entender, es un problema latinoamericano. ¿Bien? Las soluciones que nosotros manejamos son soluciones latinoamericanas porque no existen en ningún otro lugar del mundo. Las hormigas cortadoras se distribuyen desde la Patagonia, más o menos, hasta el sur de Texas, en Estados Unidos. ¿Bien? Los primeros estudios que se hicieron en Uruguay se hicieron ya en la fotografía de la izquierda, se puede ver, Alberto Berger, el que se llamaba, creo que es el... Sí, exactamente, que trabajaba en línea de la estanzuela en su momento. Él, en los fundamentos de la protección vegetal, ya había hablado de las hormigas cortadoras. Esas son las primeras referencias que nosotros tenemos en Uruguay, lo que es la biología de las hormigas cortadoras y su control. Obviamente, en esas épocas se trabajaba con otras formas de control, ¿no? La forma de control y más extendida en ese momento era la aplicación de insecticidas por contacto, ¿tá? Que es la forma tradicional usualmente que nosotros controlamos insectos. La aplicación de cebos por ingestión es lo menos. Casi nunca se aplica. Solo se aplican las hormigas cortadoras. Entonces, esa innovación y ese salto de pasar de los insecticidas por contacto a los insecticidas que actúan por ingestión en formato de cebo, eso fue un salto que ocurrió en Estados Unidos en realidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos ya tenían experiencia con otra hormiga, que era la hormiga de fuego, Solenopsis. Solenopsis es la colorada chica, la que hace los nidos de tierra, que es venenosa, que te pica y te hace ronchas. ¿Bien? Y si sos alérgico estás en problemas porque es más potente que el veneno de la abeja. Entonces, ellos desarrollaron esos cebos para controlar al Solenopsis, que ingresó en los 20 y los 30 a Estados Unidos. ¿Bien? Y esa tecnología la pasaron a las cortadoras. ¿Bien? Haciendo cebos. ¿Haciendo cebos para qué? Haciendo cebos para una especie que se llama Atta texana, que es una especie de hormiga cortadora mucho más grande, la obrera, que la que tenemos nosotros. Y ahí ya empezaron todos los problemas. Ese fue el primer problema que pasó, el tamaño del cebo, que eso se solucionó ahora. Pero sin embargo estamos en un tema con el tamaño del cebo que no lo podemos solucionar todavía. El primer problema es ese, el tamaño del cebo. ¿Por qué? Porque se originó para controlar hormigas cortadoras del género Atta en Estados Unidos. Sin embargo, miren la gráfica de la derecha allá arriba. Los cebos se idearon para controlar Solenopsis, acá abajo, en Estados Unidos. Y se empezaron a aplicar masivamente. Estos son los millones de hectáreas infectados por Solenopsis en Estados Unidos en función de los años. Y estos son los diferentes ingredientes activos que se fueron usando. No se la puede frenar. Básicamente, la expansión siempre siguió, y sigue todavía. Y se frenó solo por factores climáticos. Ya se sabía en la década de los 70 hasta dónde iba a llegar. ¿Y dónde está ahora? Dónde iba a llegar. ¿Bien? O sea, la erradicación de las hormigas, no solo las hormigas cortadoras, sino todas las hormigas, es algo que no se ha logrado. No se ha logrado con ninguna de las hormigas invasoras que han ido a Estados Unidos, a Europa o Asia, y que todas salen de nuestra región. ¿Bien? Entonces, el control de hormigas cortadoras, lo primero es, la erradicación es algo que muy probablemente no se logre. No se logra ni a gran escala ni se logra a una pequeña escala. Entonces, en Brasil se empezaron a adaptar los cebos que se habían ido en Estados Unidos en la década de los 60. Bien, la tecnología se trajo, se empezó a hacer. Fantástico, estas eran las primeras publicaciones que se hacían en Brasil respecto a la utilización de cebos. ¿Bien? Era la época que se utilizaban clorados y que no se conocía su efecto, ¿bien?, sobre el ser humano. Entonces las publicidades eran muy cómicas, eran con niños que los podían aplicar. Después todo se fue transformando, nos fuimos adaptando un poco a los nuevos tiempos. Apareció la sulfuramida,
La fluoruramida también viene de Estados Unidos, en la década de los 70, también se desarrolló para Solenopsis, después se la trasladó a Brasil, se la empezó a probar. Eso aproximadamente la fluoruramida apareció en los 90. Bien, la gente que trabajaba controlando hormigas antes de los 90 o mediados de los 90 recuerda que había cebos que eran rojos. Bien, esos eran otro tipo de cebos con otro tipo de ingrediente activo. Llegó la sulfuramida, después llegó el fipronil. ¿Bien? Entonces son los dos ingredientes activos que todavía nosotros tenemos, ¿no? ¿Y qué funcionan? Tienen sus particularidades, nada más, ¿no? El tema de las hormigas cortadoras, y yo diría que el tema de esa sensación que tenemos nosotros del fracaso del control viene dado por la biología de las cortadoras y por las expectativas que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces, el escenario actual en el Uruguay está muy marcado por lo que es el sector forestal. ¿Bien? El sector forestal es el gran consumidor de cebo, obviamente el que maneja la mayor parte del mercado, la mayor parte de la demanda, es el que determina qué tipo de cebos tenemos a fin de cuentas. ¿Bien? Y cuáles son los que uno puede conseguir. Entonces, para la forestación tenemos la sulfuramida y el fipronil. Hubo un proceso de certificación en la forestación, básicamente que se aceptó el fipronil y no se aceptó la sulfuramida, estamos hablando del 2015, y de 2015 hasta acá fueron solo 7 años. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos ahora que manejamos ingredientes activos, manejamos el fipronil, que es producido acá en Uruguay, y la sulfuramida, que es importada. ¿Ah? A nivel regional, el acceso a la sulfuramida como ingrediente activo es complejo, mucho más complejo que el fipronil. ¿Ah? Entonces el fipronil es como el que está en este momento más presente en las formas de control. Entonces, nosotros nos encontramos también en este momento en un punto de inflexión en el cual muchos cultivos intentan certificar. ¿Ah? La primera certificación a gran escala que hubo en Uruguay, vuelvo a lo mismo, fue el sector forestal. Ahora se están intentando obtener certificaciones de otro tipo, de orgánico, integrado, etcétera, etcétera, que lo que implica es que hay que hacer un manejo integrado de la plaga. Ya no es simplemente ir y aplicar un insecticida, ¿ah? Usando simplemente la herramienta racional de, bueno, lo voy a hacer este día, y mañana también, y mañana también, y mañana también, porque lo sigo viendo el insecto ahí, y le voy a aplicar de nuevo, y le voy a aplicar de nuevo. No, ahora hay que tener cierta regulación. ¿Ah? Entonces hay ciertas palabras que nosotros estamos teniendo siempre presentes, que son manejo integrado de plagas, justificación de por qué lo haces, la decisión, el riesgo, la evaluación, monitorear, eficacia. Y después, la palabra mágica es la reducción. ¿Se puede reducir? Sí, las poblaciones se pueden reducir. Se pueden reducir. Pero llegados a este punto, a veces hay que tener en cuenta que una vez lo que logra es un escape temporal del daño, en un escape definitivo. ¿Bien? Acá hay gente de muchos rubros, cada uno tiene su demanda y cada uno diría, bueno, yo tengo que durante esta época del año proteger mi cultivo. El resto de los 11 meses no me interesan, pero me interesa solo este mes. ¿Ah? Porque es el punto crítico. Bien, capaz que me interesan defenderlo durante 2 semanas en septiembre y después 3 semanas en febrero o 3 semanas en marzo y nada más. Y nada más. Bien, bueno, a veces eso es lo que logramos. A veces eso es lo que logramos. A veces no lo podemos lograr ni eso. Pero a veces lo que tenemos nosotros es que esa reducción, tenemos que pensar reducción de qué. Reducción de la población y sacar todas las hormigas o reducción del daño en un momento puntual del año. ¿Ah? Entonces, podemos empezar a pensar, cuando uno dice que estamos en este escenario nuevo en el cual hay que certificar para acceder a ciertos mercados, ¿no? Ciertos tipos de certificaciones, uno podría decir, bueno, los métodos no cebos, no usar cebos. ¿Bien? Uno podría decir, bueno, el fipronil, la sulfuramida, o sea, son ingredientes activos, insecticidas sintéticos, uno podría no usar cebos. Y cuando uno ve en el amplio rango de cosas que se pueden usar para hormigas cortadoras, siempre vienen con la consulta vamos a probar algo nuevo. Bien. Y yo en ese momento siempre le echo la culpa a 2 personas, que son estos que están acá. ¿Y quiénes son estos? Los que inventaron el PDF. ¿Ah? Los que inventaron el PDF le hicieron un gran bien a la humanidad, pero le hicieron también creo que hay un gran problema, en el cual hay muchas cosas viejas que ya se hicieron, en las cuales no están en el PDF y ya no tenemos acceso. ¿Ah? Uno si rasca, y uno va a la fuente, uno empieza a ver que hay muchas cosas que ya se hicieron. Pero como ahora actualmente no está en el PDF y uno no lo encuentra en Google, uno le parece que no existió. Una de las cosas muy importantes que ya se ha intentado muchas veces, y hay trabajos pioneros que hicieron, vuelvo a los brasileros, en ciudades tan cercanas acá como Pelotas en la década de los 70, una persona, una docente de Porto Alegre, creo que fue, no fue de Pelotas, perdón, en la cual ella trabajó mucho con el tema de los entomopatógenos para controlar hormigas cortadoras.
¿Bien? Ella hizo experimentos de otro tipo, experimentos comportamentales. Ella demostraba que tú hacías un cebo o cualquier forma que tú quieras introducirle un entomopatógeno a una colonia de cortadoras, las hormigas lo reconocían, las hormigas se llevaban los cebos, inclusive hacían cosas tan locas como que las hormigas que tenían contacto con los entomopatógenos se salían del nido y no volvían nunca. ¿Bien? Hubo trabajos en Colombia también. Hay decenas de trabajos relacionados con compuestos de plantas que se intentaron usar para controlar hormigas cortadoras, poniéndolos en formato de cebo, por contacto, muchísimas formas, muchísimas formas. Hubo un grupo de trabajo muy grande durante aproximadamente unos 20 años en la Universidad Federal de San Carlos, en San Pablo. Se dedicaron solo a eso. Solo a eso se dedicaron. Un grupo de profesores, grupos de investigadores, con financiación del Estado de San Pablo. Lo que se demostró es lo que se demuestra, yo diría que casi siempre en esos casos, y que tiene un punto de coincidencia con lo de los cebos sintéticos. Es que uno va, le hace una aplicación a la colonia, y la colonia deja de cortar. Pero la colonia que sea controlada es un concepto diferente. La colonia no es controlada y la población tampoco. Uno tiene muchas formas, y por eso iba a lo que dije hace 5 minutos, en la cual uno capaz que aplicando otros métodos uno puede lograr proteger su cultivo por un tiempo, ¿tá? Por las semanas que uno le pueda interesar. ¿Ya? Pero hay otros métodos que se han intentado, entomopatógenos, hongos que ataquen a la honguera, formas de cómo controlar la honguera, etcétera, que lamentablemente no han funcionado como sí funcionan los cebos con insecticida, porque la primera gráfica a la que voy, las colonias que no estaban vivas sí estaban muertas. Esas sí no estaban más. Esas colonias se abrieron, se las miró, que contenía el nido, se certificó que estuvieran obreras muertas y larvas muertas, que la colonia estuviera muerta. Que no es lo mismo que estudiar cuánto está comiendo. En la primera gráfica había algunas que sobrevivieron, de acuerdo, pero las que se murieron, se murieron. ¿Bien? En los trabajos con entomopatógenos o con alguna forma de control biológico, lo que sea, lo difícil es llegar a matar a la colonia. Que uno interrumpa el forrajeo y pueda salvar su cultivo, sí estoy de acuerdo. Hay un punto muy importante. Cuando uno intenta decir, por ejemplo, que va a actuar con hongos entomopatógenos contra las cortadoras. Las cortadoras se distribuyen, como les dije, desde la Patagonia hasta Texas. Cultivan un monocultivo de hongos desde hace millones de años. Cuando estoy diciendo monocultivo, es monocultivo. Lo clonan. Lo tienen clonado. Hay poblaciones de cortadoras distantes a 2000 kilómetros que tienen el mismo hongo. Uno le hace la genética y no lo puede diferenciar. Eso es un detalle interesante de la biología, pero ¿qué demuestra? Que ellas son capaces durante cientos de miles de años y millones de años de defender un solo hongo cultivándolo adentro del suelo. En el suelo que hay muchos hongos, muchos microorganismos que podrían atacar un hongo. Los mecanismos de defensa que tienen las cortadoras contra otros hongos son destacables. No quiero entrar en detalle qué es lo que hacen y lo que no hacen. Pero para que tengan idea, ellas producen sus propios antibióticos en la cutícula. En su cutícula, en su piel, en su carcasa, tienen colonias de otras bacterias que producen antibióticos. Esos antibióticos los usan para controlar todos los hongos menos el hongo de ellas. Entonces, vuelvo a lo mismo. El control por contacto de cualquier sustancia es muy complejo. Ya sea un insecticida, porque uno le va a hacer contacto solo a una porción de la colonia, ¿bien? Y uno tendría que hacer contacto. Si quiere hacer controlar por contacto, tendría que controlar a la reina, que es el individuo reproductor. Y eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza siempre. Hay una reina. Eso también es falso. Hay más reinas. Y eso provoca ciertos problemas que tenemos que considerar también. Por eso, si uno va, y voy a usar una palabra que quizás para cuando uno habla de manejo integrado, capaz que no es tan correcta, pero cuando uno da el golpe, tiene que tratar de darlo bien. ¿Eh? Cuando uno da el golpe, tiene que tratar de darlo bien. Porque si la colonia, uno lo da mal, la colonia se puede partir. Y no es que se partan obreras y reinas, se parte en varias colonias, que cada una tiene su reina. Eso no lo sabíamos hasta hace 2 años, hasta hace 1 año lo sabemos ahora. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos es mucha información y poco conocimiento certificado, quizás. ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuál es el ciclo de las cortadoras? Todos pensamos que tenemos un ciclo en el cual, porque lo que vimos todos siempre es el vuelo de las cortadoras. El vuelo de las cortadoras ocurre en la primavera. Ahora, el 5 de septiembre, la reina empezó a poner huevos que van a generar los sexuados que van a volar a fines de octubre, principio de noviembre, lo empezó a poner hace 2 semanas más o menos. ¿Ah? Si ustedes vieron que hace 3 semanas las colonias como que están más activas, o 1 mes, bueno, es eso, básicamente. ¿Y por qué es que se activan? ¿Por qué es que se activan en ese momento? Porque ellas, como ustedes saben ya, cultivan un hongo simbionte para alimentarse. ¿Ven?
Las que se alimentan realmente del hongo simbionte son las larvas, que van a generar los exudados que van a volar ahora en la primavera. ¿Bien? Ahora es cuando la colonia tiene hambre. Ahora es cuando la colonia tiene hambre. La colonia empieza a tener hambre ahora. ¿Bien? ¿Y cuál es el momento en el cual la colonia está más receptiva para, como digo yo, suicidarse? En la primavera. Si ustedes recuerdan la primera gráfica, el control de primavera era mejor que el control del verano. ¿Por qué? Porque en la primavera es cuando las colonias realmente tienen apetito. Y la definición de apetito para una colonia no es que la colonia reciba una orden, tienen apetito, no. Es que las obreras se están intentando alimentar del hongo. Y el hongo se lo están comiendo las larvas. Entonces el feedback que tienen es, vayan a cortar más. ¿Bien? Entonces lo que pasa es eso. Ahora nosotros, no tengo datos para mostrarles porque en realidad no viene el caso, hicimos un trabajo de 2 años en 3 especies de hormigas cortadoras y le seguimos el ciclo de disposición a la reina. Y está bien marcado. El ciclo de disposición de la reina está bien marcado. Tiene un pico durante la primavera y un pico a la salida del verano. A la salida del verano, no en el medio del verano. ¿Bien? Entonces, si uno piensa en la primera gráfica, controlo mejor en la primavera que en el verano. Tiene sentido. Tiene sentido. El apetito por forrajear está más activo. Cuando yo digo apetito por forrajear y tenemos que pensar en eso es en el sentido de decir, si tenemos 10 colonias en 1 hectárea en un sitio, bueno, 10 colonias es mucho. Bien, es mucho, está bien, pero tenemos 10 colonias. Ahora, en este momento, y en el próximo mes, vamos a tener que esas 10 colonias, la probabilidad que estén forrajeando es altísima. Si vamos en verano, probablemente no tenemos 10, tenemos 5 nomás. Las otras que están haciendo. Y se están mudando, están haciendo muchas cosas. O capaz que no están haciendo nada. Si usted quiere proteger su cultivo en febrero, no tiene que ir a controlar en febrero. Yo le recomiendo que vaya a controlar ahora. ¿Ah? Entonces los tiempos, una cosa que tenemos que entender es que tenemos que entender que las colonias y las cortadoras tienen su propio ciclo, que no va con el cultivo. Uno tiene que pensar en las cortadoras como algo diferente. Hay un tema muy importante. Cuando nosotros pensamos en los insectos son usualmente monófagos. ¿Ah? Tenemos un insecto que se alimenta de pocas plantas. Está adaptado para alimentarse de pocas plantas. Las cortadoras no son así. Las cortadoras se alimentan de todo lo que tienen en la vuelta. Entonces ellas no tienen un ciclo biológico muy ligado al de las plantas. Van como parte. Van como parte. Entonces su ciclo uno lo tiene que entender. ¿Cuándo tengo que hacer el control? La respuesta no está en mi cultivo, la respuesta está en entender el ciclo. Entender el ciclo es, primeramente, se reproducen en la primavera. En la primavera tienen mucho más apetito por el cebo que le vamos a dar. Van a salir a forrajear absolutamente todo lo que encuentren. En el verano, el apetito cae. En el otoño levanta, en invierno cae nuevamente. ¿Bien? Uno diría, qué extraño que en el verano caiga. ¿Por qué cae? Al final de la charla voy a ir a eso. No lo pueden controlar ellos. Simplemente les cae. Por un ritmo anual que tienen y está controlado por el sistema nervioso. Entonces, ¿cuándo cortan? El cuándo cortan también. En el año depende de eso. Si ustedes me quieren preguntar en el día cuándo cortan, eso sí que no se los puedo responder. Y no sé si alguien se los puede responder. ¿Ah? Las cortadoras lo que se sabe es que forrajean por pulsos. O sea, ese material que lo cortan, después lo traen y lo tienen que procesar. Quizás tienen mucho, hay experimentos que muestran que cuando forrajean mucho, después no salen a forrajear. ¿Ah? En laboratorio es eso, no se ha podido demostrar en campo, pero en laboratorio se ha demostrado eso. Entonces, en el año se puede saber más o menos cuál es la probabilidad de cuándo van a forrajear. En el día uno puede decir, bueno, sí, durante el verano van a tener la tendencia a forrajear de noche, durante la primavera de día, etc. Pero, si ustedes siguen una colonia y ustedes dicen, quiero saber y entender por qué durante 30 días forrajea un día sí y otro no, a veces en algunas épocas del año, eso no lo podemos saber todavía. Por eso muchas colonias se escapan al control y no podemos hacer nada. ¿No? Por eso no es un control. Por eso la gente de la forestación se queda meses ahí. Porque sabe que ese día que eligió, por más que no llovió, por más que hubo buena temperatura, por más que hicimos todo bien, los operarios trabajaron bien, la máquina no se trabó, porque ahora el control es mecanizado. Hicimos todo bien, igualmente alguna va a sobrevivir. Porque es comportamental que acarreen el cebo. Nosotros no hay forma de que nosotros nos aseguremos en ningún momento de que todas las colonias van a acarrear el cebo. Por eso yo le decía, cuando lo mostré en la primera gráfica, que hay que tener cuidado en la interpretación de los resultados. Y lo primero que te hace prestar atención a esa primera gráfica es que hay un 20% que nunca les hiciste nada que desaparecieron, se murieron. En el ciclo también se mueren. Y en el ciclo también nacen. Y en el ciclo cuando las molestamos las reproducimos. Entonces,
Dificultad de implementación en Uruguay, esto ya lo sabrán, no voy a ir al caso. En Uruguay nosotros trabajamos con Acromyrmex, que es una especie de hormiga cortadora con nidos más pequeños, extremadamente difícil de localizarlos en la mayoría de los casos. Extremadamente difícil. La gente que trabaja con ATA en Brasil son mucho más conspicuos, uno los puede ver más fácil y uno hace monitoreos caminando por el campo y el nido lo ves a 50 metros. Ahí dices, allá hay un nido. Listo. Acá no. Esto no. Acá estás parado arriba del nido, no sabes que estás parado arriba del nido. Las colonias de ATA tienen una sola reina. Las colonias con mimbe tienen varias. Si hacemos un laboreo antes de controlar, si tocamos el suelo antes de controlar hormigas cortadoras, muy probablemente lo que pase es que la colonia se mude, ustedes lo saben, ¿no? Y eso que me dicen a veces que los hormigueros revientan, sí revientan porque se pueden partir. Porque se pueden partir. ¿Bien? Entonces, facilidades de implementación. Que yo le digo, ahora les cuento siempre la parte de decir, bueno, estos son los problemas que podríamos tener. No vamos a llegar a controlarlas del todo, las hormigas. Tenemos que convivir con ellas, las vamos a lograr deparar un tiempo determinado, pero en nuestro lugar van a volver. Pero sin embargo, siempre me topo en las charlas, que no es la gente que está acá, porque la gente que no tiene problemas con hormigas cortadoras no viene a las charlas, pero a veces me ha pasado que vienen y que me dicen, yo en mi campo no tengo hormigas. Bien. Y te dicen, yo en mi campo no tengo nada de hormigas, nunca tuve hormigas y tengo un nido cada tanto. Y eso es real. Hay muchos sitios, y de esta gráfica solamente tomen los puntos ya del mapa, en los cuales van a ver que se hizo un muestreo muchos rodales en el sector forestal, y se vio que el 30% de los rodales no tuvo presencia de Acromyrmex. Nada más. Tú tomabas un predio de varias hectáreas, caminabas y no había hormigas. En el 30% de los sitios. Eran sitios que ya deberían haber tenido hormigas, pero no tenían. Y no era un tema de que se hicieron, ahora se está haciendo la segunda parte, que es decir, bueno, en ese sitio porque se había controlado hace 7 años. No, es que al lado tampoco hay. Hay sitios que no hay hormigas, pero hay sitios que sí, que están completamente infectados. El tema de la reproducción, esto se explica mucho por el tema de la reproducción de las hormigas cortadoras. Todos han visto vuelos de hormigas cortadoras, ¿no? El vuelo de las hormigas cortadoras es muy peculiar. El vuelo de ATA, si alguien tiene la oportunidad de ver algún día un vuelo de ATA, la especie esa que está en Brasil, uno lo ve en el atardecer, el vuelo, uno ve que la hembra vuela. No, primero sale el macho, no lo ve más, se va. Después sale la hembra, se va. Y no cae nada. No cae nada hasta el amanecer. Se dispersan cientos de metros y hasta kilómetros. Lo que están haciendo allá arriba mientras vuelan es copular. Y después caen. Eso es ATA. Se dispersa kilómetros. Acromyrmex no se dispersa kilómetros. Acromyrmex lo que tenemos siempre es lo mismo, que tenemos esa manga que sube y baja de hormigas cortadoras que pasan las primeras horas de la mañana usualmente. ¿Bien? Y bueno, ¿por qué sube y baja esa manga y esa nube de cortadora? Sube porque la hembra vuela, el macho la persigue, la agarra para copular y la hembra no puede aguantar el peso. Entonces, la hembra cae. ¿Eso qué implica? Que siempre están reproduciéndose más o menos en las mismas zonas. ¿Ah? Si vos tenés una hormiga, una colonia viva en tu sitio, vas a tener más colonias en el mismo sitio el año que viene. Porque ese vuelo que ocurre durante 30 minutos, que un día capaz que no lo ves, bueno, lo que está haciendo es simplemente reproduciéndote las colonias en ese sitio. Y en los sitios donde no había, porque es histórico, quizás no había por alguna condición de momento en ese sitio, que hizo mucho frío, la pendiente se anegó en algún momento, lo que haya pasado, en ese sitio no vas a tener. O sea, hay sitios que tenés más hormigas que otros y eso es real. Bien, hay sitios que están altamente infestados y hay sitios que no tenés. Eso puede ser una facilidad, ¿no? Que uno dice, bueno, está. Hay sitios que tienen más y hay sitios que tienen menos. Esos son ejemplos más, las fotos de la derecha. Si ustedes miran los rodales, uno dice, los 3 primeros no tienen ninguno y el último sí tiene 14. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia en el sombreado, etcétera? Para eso no explica todo. Bien, ¿es posible hacer un control y que todo funcione perfecto? Sí, es posible. Esta gráfica no importa, básicamente lo que es el control. Es simplemente, son experimentos que se hicieron para ver si se podía hacer un control en pre-cosecha, o sea, antes de la plantación o antes de cosechar el turno anterior en el sector forestal. Si nosotros vemos nuevamente el porcentaje de hormigueros que estaban controlados y no controlados, siempre tenemos que llegamos a un 80%. Hay un porcentaje que siempre se nos escapa. Es ese porcentaje que casi nunca vamos a llegar a controlar.
Y eso es una situación normal, absolutamente normal. Pero ¿cuál es el problema de que tú decís el 80% no los controlás y te queda un 20%? Bueno, el tema es que un nido o 2 nidos por hectárea, un nido te puede llegar a comer aproximadamente el 15% de una hectárea. ¿Tá? Si uno trazar un círculo, más o menos de dónde llegarían las hormigas. Un solo nido, 15% de la hectárea. Uno diría, bueno, perdí todo en el 15% de la hectárea. Sí, es mucho. Lo perdí, estoy perdiendo la ganancia. Bien, sí, por eso es una colonia. Es una colonia. Por eso el tema de quedarse en los sitios donde uno hace el control. ¿Ah? Hay que aceptar que hay colonias que se van a escapar. Hay que aceptar que la aplicación del cebo, por más que sea un cebo excelente, por más que tengas el operario de primera, por más que lo hagas el día correcto, siempre va a tener alguna colonia que se te va a escapar. Por eso hay que volver a los sitios. El control de hormigas es intensivo. El control de hormigas es intensivo, ya se aprendió eso con las décadas y con los años. Y al nivel de hoy, de desarrollo tecnológico que tenemos hoy, de formas de aplicación de cebo, todavía seguimos en la misma situación. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el que huele? El pequeño. Bien, en el caso que nosotros tengamos una situación en la cual logra uno hacer una erradicación. Uno logra erradicar las colonias. Uno va a un sitio, insiste, uno lo hace en un proyecto de investigación. Uno va, contrata gente, va a un sitio, mata las colonias. Controla las colonias, lo dejan en talas, o sea, nada, no deja nada. Porque uno va y le hace un seguimiento. ¿Cuánto demoran en volver las cortadoras? Más o menos. Entre 9 y 12 meses. ¿Bien? Vuelven rápido. En un ciclo de un año, uno ya tiene hormigueros visibles. ¿Qué quiere decir? Hormigueros visibles, hormigueros que estuvieron forrajeando. No estoy hablando de pequeñas colonias que tienen obreras pequeñas que no pueden cortar. Estoy hablando de colonias que ya están en condiciones de bajarte una flor, están en condiciones de bajarte un brote apical, están en condiciones de cortar, ¿bien? Y de transportar el material hacia el nido. O sea, aunque uno logre hacer el control perfecto, en 12 meses nosotros volvemos a tener colonias en el predio donde trabajamos. ¿Por qué? Por la dispersión. Se vienen de otros lados, básicamente se establece. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no las logramos controlar en el primer control que hicimos? Porque ¿saben cuánto demora una colonia básicamente entre que vuela, copula la hembra, el macho muere, porque eso le sirve para copular, el macho muere o es matado por la reina directamente por la hembra? La hembra se entierra, ¿bien? Se pone en una cámara inicial, 20 centímetros de profundidad, y hasta que salen las primeras colonias, las primeras obreras que uno puede detectar los nidos, pasan aproximadamente 17 meses o más. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hicimos ese control, que erradicamos todo, en realidad había colonias que nunca llegamos. ¿Por qué? ¿Por qué nunca llegamos? Por el método de control que tenemos, que es el cebo. Si nosotros tuviéramos un método que entrara al suelo y de alguna forma controlara las colonias, podríamos llegar a esas. Pero no llegamos. Porque el requerimiento que nosotros tenemos para hacer control de hormigas cortadoras es colocar un cebo, que las hormigas vayan, lo transporten y lo lleven a la colonia. Claro, pero hay estudios que ya existen, que se hicieron en la Universidad Federal de Paraná durante el 2010, 2011, 2012, que demuestran básicamente que lo que tenemos es que una colonia, aproximadamente, desde que se funda hasta que está en capacidad de cortar y uno la ve en el predio, pasan 17 meses y más inclusive. Entonces uno va y controla y uno dice, logré un control exitoso, pero tengo una población que está oculta, invisible para el control, que son las colonias jóvenes. Contra eso no podemos hacer nada. Por eso volvemos a que vamos a tener un daño, que lo tenemos que aceptar. Tenemos que tener gente siempre ahí, trabajando con las hormigas cortadoras. Respecto al tema del laboreo y del suelo, mucha gente me pregunta siempre el tema, ¿qué pasa con las colonias cuando uno las molesta? Y yo con el concepto de molestia voy a darle una forma amplia. ¿Tá? Un control mal hecho es una molestia. Entra en la categoría de molestia. Otras molestias serían que yo mecánicamente rompa la colonia, rompa el nido, perdón. ¿No? Hay trabajos que demuestran, vuelvo a Solenopsis, que es la hormiga de fuego, la que invadió Estados Unidos, que es la colorada chica que tiene acá. Hay hormigueros que demuestran que la expansión en un área de colonias de Solenopsis
se da mayormente en las áreas donde el suelo es laboreado. Si uno tiene un suelo donde el suelo no, una zona donde el suelo no se toque, la población permanece en la misma área. Si uno hace un laboreo del suelo y uno lo modifica, lo que pasa es que con las colonias se van expandiendo. Es un proceso natural, porque las colonias de Solenopsis comparten algo con las de Acromyrmex, que es que tienen múltiples reinas. Nosotros no sabíamos que tenían múltiples reinas. Ese fue un trabajo que se hizo durante 5 años más o menos. Empezamos en el 2017. Se trabajó con muchas especies. Ahí en el mapa de la derecha abajo se ve la lista. Creo que tenemos Acromyrmex ambiguus, Acromyrmex crassipinus, Eyeri, Lobicornis y Lundi. Lundi y Eyeri son las que nos interesan a nosotros, que es las que tenemos en el sur. Lundi es la negra común, Eyeri es la colorada, la que hace el nido pajero que corta pasto. ¿No? Básicamente, entonces lo que tenemos es, en la gráfica de la izquierda, van a ver unas columnas, no importa, pero lo que miren abajo son los nombres de las especies y miren la cantidad de reinas que están dibujadas al lado. Que tenemos que, y ustedes imagínense lo siguiente, se tomaron obreras, 50 obreras, se le hizo un estudio genético y se vio si provenían de la misma madre. 50 obreras en una colonia que tiene unas decenas de miles de obreras. En 50 obreras ya encontrás que en una colonia, en promedio, en esa especie, tiene 2 reinas, 2 madres, 3 reinas, Acromyrmex crassipinus, 2 reinas, Acromyrmex eyeri, 3 reinas, Acromyrmex lobicornis, Acromyrmex lundi, solo una. ¿Ah? Entonces, lo de Acromyrmex lundi, que tiene una sola reina, hay ciertas características que no voy a entrar ahora, de lo que es la biología de Acromyrmex lundi, que nos podría llegar a confirmar y a inferir que en realidad sí tiene una sola reina, y que molestarla mecánicamente o hacer un control mal hecho no sería tan complejo. Pero tenemos, por ejemplo, Acromyrmex eyeri y las otras especies que están por todo el país, básicamente, porque la producción intensiva no solo acá, sino que en el resto del país también existe. Entonces lo que tenemos es que todas las otras especies sí tienen múltiples reinas. Lo que se sabe de la biología de las hormigas, y que es un concepto general para todas las hormigas, es que el mapa de la derecha sería difícil de explicar, pero lo que tenemos es lo siguiente, que tenemos un punto central negro, por ejemplo, miren el de abajo, y después lo que tienen es como unas flechas que salen y diferentes puntos grises. Eso es un proceso típico de migración en un ciclo anual de una colonia de Solenopsis que tiene múltiples reinas. ¿Ah? Las colonias que tienen múltiples reinas son colonias en realidad que se mueven, se mudan, ya se sabe que se mudan. Eso pasa en muchas especies que tienen múltiples reinas, en Europa, en Asia, en Norteamérica ya se sabía, se sabe para esta que es sudamericana, y ahora estamos empezando a estudiar en Acromyrmex. ¿Ah? Existen artículos viejos también que no están en PDF, que se dicen sobre la emigración de las colonias de cortadoras del género Acromyrmex. Son trabajos viejos que se hicieron en Paraguay al inicio de la década de los 70, que describen exactamente cómo es que se mudan las colonias de hormigas cortadoras. No describe ni en qué época se mudan, ni describe la causa. Pero la causa es que tienen múltiples reinas, ahora lo sabemos. ¿Y tenemos algún indicio respecto de cuándo, en qué época se mudarían? Bueno, ligando un poco trabajos, lo que podemos ver es tener datos de un trabajo de Mariana Nikele, su tesis de doctorado del 2012, que la hizo en Curitiba, en la cual ella dentro de la tesis puso solo una tabla, en la cual hacía un seguimiento a Acromyrmex crassipinus, que es una especie que en Uruguay está muy difundida. Yo diría que es una de las más difundidas en Uruguay. No está presente en el sur, pero bastante cerca acá nosotros está. Entonces, ella ponía datos respecto a un seguimiento de 10 colonias, y la tabla dice, ocurrencia de vuelos nupciales y estado al verano siguiente. Recuerden que las colonias de Acromyrmex sabemos que tienen varias reinas, sabemos que la tendencia es que se muden. Y lo que sabemos es que se mueren a veces. En la primera gráfica vemos que hay un 20% de colonias en ese control que murió. Se fue. No sabemos dónde está. Entonces, si miramos la gráfica ahí, dice, en octubre del 2010, en la colonia 3, la 5, la 8 y la 9, ocurrió un vuelo. En noviembre ocurrió en la 5 y en la 8, etcétera, etcétera. Y después en enero o marzo del 2011 tenemos el estado de la colonia. Le hicieron un seguimiento. El nido 1 está vivo. El 2 muerto o migró. El 3 muerto o migró. El 4 vivo. Muerto o migró, vivo, muerto, 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 muerto. O migró. Porque es difícil determinarlo a veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos situaciones en las cuales, luego de los vuelos, y ahora voy de nuevo a la época, ¿cuál es la mejor época para controlar? Luego de los vuelos las colonias hacen algo. Se mudan. Hay gente que dice que se mueren.
Determinar si se muere o si se muda, en realidad habría que abrir el nido y fijarse qué es lo que está muerto adentro. Porque nosotros pensamos que las colonias se mueren porque vemos pasto seco, que es el hongo que quedó. Pasto húmedo, marrón ahí, que lo vemos. Dice, esta colonia se murió. Bueno, metan la mano y escarben adentro a ver cuántas obreras muertas ven. Las obreras muertas. Si la colonia murió, se mueren las obreras. Si uno ve una colonia que dice que está muerta y uno ve solo pasto, que es el resto del hongo, lo que está es hongo muerto. No significa que se haya muerto la colonia. La colonia se llevó un pedazo de hongo y se fue por otro lado. En el proceso de la migración. La migración, ¿cuándo ocurre? En verano. La migración ocurre en verano. Y eso coincide con el pico, los picos de puesta de la reina, los que habíamos visto en los estudios que estamos llevando a cabo ahora, que lo está haciendo una estudiante que se llama Evelyn Pecci. ¿Ah? Lo que vemos es que tenemos picos en la primavera, una caída en el verano, no es que desaparezcan, que la reina deje de poner, y lo que tenemos es un pico en el otoño. Lo que sabemos que en verano tienen menor nivel de actividad y que hacen cosas raras como mudarse. Vuelvo a lo mismo, el verano no es buena época. Uno tiene que desligar su cultivo y su ciclo de cultivo de controlar las cortadoras. Uno tiene que controlar las cortadoras cuando hay que controlarlas. Y las cortadoras se controlan en ciertas épocas nomás y no se pueden controlar en otras. No es garantía tampoco de que las vayas a controlar al 100%. Pero la probabilidad de que la controles es mayor. ¿Bien? Otra recomendación sería, no las molestes. ¿Ah? Cuando uno va a hacer un control, no es que no las puedes molestar el día ese. No puedes molestar a la población durante semanas. Tenés que planificar tu control en un momento que no estás haciendo nada en el suelo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles serían las mejores épocas para controlar? Si tenemos un calendario anual, por decirlo de una forma, tendríamos que la mejor época, la excelente, sería la primavera, empezando en agosto y yéndote hasta noviembre. ¿Por qué? Porque ahí cortás la reproducción. Los vuelos ocurren fines de octubre y principio de noviembre. Algunos van hasta diciembre igual, pero más o menos esa es la época. ¿Ah? Entonces uno tiene que cortar la reproducción y el crecimiento de la población. ¿Eso cuándo se está dando? Se tendría que dar aproximadamente en septiembre, octubre. Esa sería la mejor época. Ahí las colonias tienen apetito, están preparando los vuelos nupciales, el hongo está creciendo. La probabilidad de que la mayoría de las colonias que tenemos en nuestro predio estén forrajeando se da en ese momento. Después tenemos una época que yo la llamo casi mala, que es el verano. La llamo casi mala por no decirle mala, porque hay gente que me dice, no, en el verano se puede. Yo le digo, sí se puede, pero más o menos. ¿Bien? Porque hay muchas especies, y nosotros no vamos a andar determinando qué especie tenemos en el campo a veces. Tenemos hormigas. Listo. O sea, no es que hacemos un control diferencial porque andemos con una lupa determinando qué especie tenemos. Nosotros salimos a controlar. ¿Ah? Y a veces en nuestro predio tenemos sorpresa, tenemos otras especies. Y no importa la especie que es, todas cortan. ¿Bien? Entonces uno diría, bueno, la época del verano yo no saldría a controlar. Hay otro tema. Ellas son, en su biología basal, por decirlo de una forma, son diurnas. Ellas son diurnas. Si tú las pones, las crías desde que nacieron durante 7 años en laboratorio, y no importa lo que hagas, siempre van a ser diurnas. Toda la época del año. Pero en verano, en el campo son nocturnas. Porque hay un tema en la temperatura. Ellas tienen el apetito, por decirlo de una forma, de salir a forrajear durante el día, pero la temperatura se los impide. Hay muchas que ya no vuelven a salir. ¿No? Simplemente se quedan adentro. Algunas salen de noche. Pero el verano no es bueno para controlar por esas cosas. ¿Ah? Es una época seca, es buena para el cebo, porque el cebo no se florecería. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Bien. Respecto a la biología de las cortadoras, no sería tan buena. Yo diría que la siguiente época que sería buena, y yo no le pongo excelente, porque en realidad no estás cortando la reproducción de las colonias, ¿no? Yo diría que es el otoño. ¿No? Que ahí las condiciones están bien, muchas especies, no todas, algunas como que se vuelven diurnas de nuevo, ¿no? Entonces se encuentran más cómodas, el nivel de actividad aumenta, basal general de las colonias de las obreras. La reina vuelve a poner huevos. ¿Bien? La reina vuelve a poner huevos. No que hubiera dejado de poner huevos durante el invierno, pero aumenta la postura, por decirlo de una forma. ¿Ah? Entonces eso implica que hay más larvas. Cuando hay más larvas se consume más hongo. Cuando se consume más hongo salgo a forrajear. Cuando salgo a forrajear, está bien, estoy comiendo el cultivo de interés, pero también salgo a forrajear y me voy a llevar el cebo. Que repito, sigue siendo la mejor opción que tenemos con todas las particularidades que puede llegar a tener. Entonces,
Y voy algo con la época, ¿no? Mucha gente me pregunta siempre cuál es la mejor época. Yo les muestro la gráfica anterior y la respuesta siempre es, sí, está bien, el invierno es malo, pero durante el veranillo a mí me serviría salir a controlar. Porque durante el veranillo yo ya sé que cuando voy a plantar en agosto o voy a hacer en agosto o septiembre, yo ya las logré controlar. Bien, fantástico. Yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a decirles que sí, que pueden salir a controlar, pero que la probabilidad de que toda la población de colonias que tienen en el campo esté forrajeando es baja. ¿Bien? Lo más probable es que haya algunas colonias que no estén forrajeando. Y acá estamos hablando de que no se trata de tener 10 colonias por hectárea, se trata de tener una colonia por hectárea. Si esa no la logras controlar, bueno, esa es la que te va a hacer daño después. Si se sale a controlar durante los veranillos en el invierno, está bien, se puede salir. Se puede salir. Pero, si uno mira los volúmenes totales de obreras que forrajean en invierno y el volumen total de las que forrajean en la primavera, no tiene comparación. Y ese cebo que se lleva, que uno lo toma en el campo y lo llevan a la colonia, después tiene que ser procesado y metido en el hongo. Y vuelvo a lo mismo. Cuando yo digo metido en el hongo, la gente me pregunta, ¿el cebo controla el hongo? No. No. ¿Puede tener algún efecto frenando el crecimiento del hongo? Estudios de laboratorio muestran que sí que podría tener. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que los insecticidas no se descubren para ser insecticidas. Los insecticidas son químicos, que se los testea para ser insecticidas. La sulfuramida, en realidad se usa para muchas cosas, tiene muchas aplicaciones en la química. Cuando se hacen los screenings de en qué se podía usar esa molécula, una de las funciones que se probó era el insecticida. Yo no tengo noticia de que se hubiera probado para fungicida. Pero quizás si alguien lo hubiera hecho, hubiera demostrado que alguna acción fungicida tiene. ¿Tá? Pero su primera función es insecticida. ¿Ah? Entonces, la idea siempre es controlar a las obreras. El cebo controla a las obreras. Entonces, ese cebo cuando entra al nido, no es suficiente con entrar al nido. Tiene que ser procesado, incorporado el hongo. Entonces tenemos que en 10 gramos tenemos 600 cebos. Ese ingrediente activo que está en 600 cebos tiene que ser ingerido por obreras que están procesando el hongo y tiene que ser transmitido por trofalaxia, por intercambio bucal de alimentos con el resto de la colonia. ¿Bien? Y ahora vuelvo a lo mismo, al tema de la época. Ningún insecticida que controle hormigas cortadoras en formato de cebo es rápido. Todo tiene que pasar 2 semanas, más o menos, para que la colonia se muera. ¿Cuánto tiempo pueden cortar? Por ejemplo, con sulfuramida, luego hacer el control y varios días. 3 pueden llegar a cortar, más inclusive. ¿Bien? Más inclusive. A veces yo me sorprendo, cuando se hacen ensayos, de cuánto demoran en morirse las colonias, a veces con sulfuramida. Estamos hablando de semanas. Si uno dice, no se van a morir, y uno tiene que tener la constancia de seguir, y seguir yendo, porque realmente después se muere. Los cebos insecticidas son lentos, así que en la programación que uno hace de control, tiene que entender las épocas. No es en cualquier momento, no es cuando a nosotros nos interesa específicamente defender esa flor, defender ese brote, ¿eh? Sino que las colonias tienen épocas. Y la mejor época está marcada por la biología de ellas, que es lo que estaba en la tabla anterior. Respecto al cebo y el invierno, está bien que se lleven el cebo, pero con el cebo tienen que hacer algo dentro de la colonia. Tiene que haber hongo. La cantidad de hongo que a veces hay, y eso está desligado, la actividad de las obreras en invierno muchas veces no implica que haya hongo activo dentro de la colonia. Porque unos estudios solo con obreras sin hongo y tienen un ciclo de forrajeo. Van a forrajear y van a tener ciclos de actividad marcados durante el año que están regulados por factores ambientales como el fotoperíodo del año y el ciclo térmico. Porque las obreras, cuando evolucionaron, las cortadoras no evolucionaron para cultivar un hongo, evolucionaron como hormigas. Y todas las hormigas tienen un ciclo. Ella tiene ciclo de actividad. Y esas obreras que uno ve en invierno forrajeando, que las ve en el camino, y que uno dice, ahora puedo salir a controlar. Probablemente cuando lleven el cebo a la colonia, que la temperatura básicamente en el suelo está abajo de 5 muchas veces, ese cebo va a quedar tirado ahí. Va a quedar ahí adentro. No es garantía que lo procesen, ¿cómo es? Lo procesen, lo incorporen al hongo y se dé una intoxicación. Yo no digo que no ocurra, le digo que no es garantía. No es garantía. Entonces, si uno tiene, el éxito del control depende de que forrajeen. Las hormigas cortadoras, como todos los insectos, se secretan ciertas proteínas. El nivel de proteína de ciertas proteínas muy conservadas y primitivas que existen en todos los organismos, que son las proteínas PER que se llaman,
Se secretan en todos los organismos, en el sistema nervioso central. ¿Bien? Cuando vos tenés cierta cantidad de PER, estás activo. No, es al revés. Creo que cuando la PER está alta, estás inactivo. No me olvidé. Pero cuando la PER está baja, estás activo. Y todo tiene un ciclo diario. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Eso no se escapa en las hormigas cortadoras. Y la cantidad de esa proteína varía en el año también. Varía en el año. Uno puede hacer simplemente una serie de experimentos. ¿Ah? Uno puede tomar colonias de Acromyrmex, llevarlas al laboratorio y criarlas en diferentes escenarios. Uno puede llevarlas, por ejemplo, las tenemos en el laboratorio acá, que las criamos con el ciclo de luz anual, atrás de la ventana. Pero les mantenemos la temperatura constante desde que fundó, desde que nació la primera obrera, a 25 grados. Otro grupo de colonias los colectamos y los mandamos a Alemania. ¿Ah? En Alemania tienen la capacidad de hacer ciertas cosas que nosotros no podemos, que es mantener la luz constante, 100% de seguridad, porque tienen ingenieros que mantienen las cámaras. Son como las cámaras que usan para la fruta, pero para insectos. ¿Bien? Entonces están dentro de edificios, nunca les va a entrar la luz, que no sea regulada, la temperatura es constante. Entonces uno mantiene tres poblaciones: la población del campo, la población del laboratorio acá, que está con el ciclo de luz anual, y la población de Alemania, que está en constante desde que nacieron. Nunca vieron la variación de nada, de absolutamente nada. Lo más interesante, lo que pasa, y que siempre pasa, y que se repite año tras año de todos los estudios que estuvimos haciendo, es, miren la flecha verde. ¿Ah? Ahí tienen las épocas del año: Winter, Spring, Summer, Autumn. Entonces lo que tenemos es diferentes K, L y LT, son los diferentes grupos de obreras, los que tenés del campo, los que están en Alemania, los que están en el laboratorio. No importa, pero si usted mira la flecha verde, hay una bajada de actividad. No importa cómo las críes, no importa que vengan del campo, no importa dónde las tengan, no importa nada. Las obreras, durante el verano, tienen un bajón de la actividad. ¿Eso por qué está controlado? Eso está controlado por el sistema nervioso central. Por eso vuelvo a lo mismo. El verano, aunque parezca que sería una buena época, el verano no es una buena época. ¿Ah? Y eso está demostrado y está sustentado. Tiene evidencia en los ciclos de postura de la reina, tiene evidencia en cómo se mudan las colonias, tiene evidencia en que las colonias mueren muchas a la salida del verano. ¿Ah? Son de ciclo corto las Acromyrmex. El ciclo no lo entendemos. Todavía no sabemos cuánto vive una colonia. Porque no las podemos seguir en el campo, porque se mueven tanto que nunca estamos seguros si se murió o se mudó. ¿Ah? Entonces, sabemos que se mueren durante el verano. Independientemente de todo eso, sacale el hongo, saca todo, y vos te quedas con las obreras, y las obreras, si les medís los niveles de actividad en el año comparativamente, en verano también son menos activas. ¿Mm? Esto lo podés probar a oscuridad, le sacás el ciclo de luz diario, las ponés 7 días en un monitor de actividad, con infrarrojos para que estudie cómo se mueve, y todavía te sigue dando que tienen el ciclo día-noche, pero toda la actividad es mucho más baja en verano. Si la agarrás en la primavera, la actividad está allá arriba. La agarrás en verano, la actividad está acá abajo. ¿Ah? Y eso influye en todo. Influye en cuánto salen a forrajear, influye en cuán activas están las colonias, influye en absolutamente todo. Entonces, resumiendo. Estamos casi en tiempo. Vamos a tomar 5 minutos más antes de pasar de la ronda de preguntas. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, resumiendo. Tiene que haber épocas para el control. Los cebos presentan eventos en los cuales no funcionan. Pero la culpa no es del cebo, 100%, la culpa no es 100% del operario, y la culpa tampoco es 100% de las hormigas. ¿Ah? Lo que pasa es que las hormigas hacen cosas que todavía no entendemos, y es normal que no se logre hacer el control. Respecto a los métodos, si uno hiciera un resumen y uno diría, bueno, ¿qué es lo que pasa? Al día de hoy, y podría decir que lamentablemente lo que tenemos arriba de la mesa para hacer el control de hormigas siguen siendo los cebos. Siguen siendo los cebos. Uno puede aplicar, dependiendo del sistema de producción donde uno esté. Si uno dice, yo necesito 2 semanas y solo necesito 2 semanas. ¿No? Bueno, uno podría aplicar algún otro insecticida, que podría ser de contacto, una termonebulización. Si si el objetivo comercial que uno tiene le permite realizar ese tipo de controles, uno lo puede realizar. Pero tiene que entender que lo que logra es un escape temporal de unas semanas, unos días o unos meses. Pero después tenemos que volver. ¿No? Entonces, el mensaje es ese. Hay que considerar las épocas de control. El cebo sigue siendo lo más aceptable que podemos tener en este momento. Y el cebo puede llegar a fracasar, pero hay una multiplicidad de factores que explican esa falta de control puntual en algunas colonias y en algunos momentos. ¿No? ¿Que los podemos llegar a mejorar? Los podemos llegar a mejorar, sí, pero bueno, hay que estar atento a muchos factores. Bueno, les quería agradecer por la participación
Y bueno, estoy atento a las preguntas. Hay muchísimas que no voy a poder responder, pero básicamente la idea sería que empecemos a discutirlas. Gracias. Y decía Gracias. si alguien probó con frutas cítricas el Moecidas, con Penicillium o con granos de arroz y si funciona. Son dos métodos que me nombraron ahí. Está, bien. Vuelvo a lo mismo. El grano de arroz me lo han dicho mucha gente. Me lo ha dicho mucha gente. Yo por curioso lo he probado, no me ha funcionado. Pero es lo único que puedo decir. Respecto al otro método, frutas cítricas con... Sí, con Penicillium. No lo conozco. No me ha llegado nada. Bien. Otra pregunta es, ¿qué perspectivas o novedades para el control de hormigas en cultivos orgánicos? Hay mucha expectativa porque en lo previo ya nos No, en la previa planteaban. yo ya sé que había preguntas. En cultivos orgánicos, lo que les puedo decir, en el mercado y en Argentina en este momento se están perfeccionando ciertos cebos que contienen hongos entomopatógenos. ¿Bien? Si uno mira los estudios que se hacen, se basan en la actividad. Cuando uno ve esos estudios, inclusive las solicitudes de patente que se han hecho tanto en Argentina como en Estados Unidos o en otros sitios, están basados, y es la diferencia con cuando se hacen solicitudes de registro de insecticidas con control químico, es que se basan básicamente en la regulación de la actividad, de cuánto forrajean y cuánto tiempo podemos esperar que haya una reducción de la actividad. Entonces, para mí son objetivos diferentes. Cuando uno trabaja con otros métodos, y por lo que yo le dije durante la charla, uno trabaja con la reducción de la actividad. Cuando uno trabaja con un cebo, con un control químico, uno ya el objetivo que tiene es controlar la colonia. O sea, si uno el objetivo que tiene es que pare la actividad y tenga un bajón durante un periodo de X de días o un par de semanas, esos métodos que me dijiste en la primera pregunta tienen una validez. Tienen una validez. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, para cuando queremos bajar la humedad de las hongueras, le damos arroz o le damos maíz. O sea, tienen efectos que uno ve. Eso que uno le puede dar a la colonia en un cultivo, uno podría llegar a decir, bueno, cuando uno ve los datos también de las reducciones de actividad, nunca llegan al 100%. Hay que entender que quedan forrajeando varias colonias. Por ejemplo, uno tiene que escapar del daño en cierto momento. Si uno acepta, por más que sea un cultivo orgánico, no usar cebos y usar otros métodos, uno tiene que leer bien lo que le están ofreciendo. Y uno tiene que tratar de llegar a la fuente de cómo lo probaron. Y cuando lleguen a la fuente de cómo lo probaron, van a ver que es reducción de la actividad. Entonces, si aceptan eso, lo pueden usar. Otra consulta. ¿Los picos de reproducción de las reinas dependen del clima? ¿Es así? Depende del clima el momento que salen. Si salen hoy o si salen mañana. Pero que ocurra o no ocurra, no. Y en el periodo de esas semanas va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. O sea, es un periodo básicamente, o sea, hay colonias que tienen vuelos repetidos, pero es un solo vuelo grande, los demás son vuelos chicos, pero ocurre en un periodo de semanas, digamos, fines de octubre, no sé. Varía tanto, yo lo he visto desde inicio de octubre prácticamente hasta mediados de noviembre. En algún momento ocurre el día. Y bueno, y cuando están volando, inmediatamente después que volaron, no es un momento bueno para controlar. No es un momento bueno para controlar. Bien, la última consulta y después pasamos a sala. Nos dicen que coman o no coman los cebos. ¿No depende también de la oferta de lo que tengan para forrajear? Sí. Claro. Pasa que el cebo tiene algo que es su atractividad. El cebo muchas veces, o sea, depende del rubro donde estés, pero estaba hecho en base a un cítrico. En general, ahora se hacen mezcla de muchas cosas más. Pero está también el arte del que formula el cebo de lograr un cebo que sea atractivo. O sea, cuando uno hace mezclas, la mezcla original puede ser pulpa de citrus, se le puede poner soja, estrugado de soja, muchas cosas se le pueden poner. Pero está en el arte también de la persona que hace el cebo, de a qué temperatura lo hizo, si no lo quemó. O sea, muchas cosas. O sea, el quemar quiero decir que no elevó una temperatura como para desactivar el ingrediente activo, que todavía sea atractivo. O sea, el cebo per se es altamente atractivo si está bien formulado. ¿Bien? Bien. ¿Hay preguntas acá en sala? Ya les digo esta. Una consulta que me está pasando con las cortadoras coloradas.
Sí. Que los cebos usted le pone y no lo lleva. No. No hay manera. No. He probado con distintos cebos de distintas empresas y no hay caso. No hay caso. No lo puedo hacer que lo lleve. No va a pasar. El cebo, el tema es la colorada, ¿no? Es una hormiga cortadora de pasto y ya se sabe de hace décadas, ¿bien? Por ejemplo en Brasil y sobre todo en Brasil, que hay mucha más diversidad de hormigas matapastos, que son las que cortan pasto, ya se sabe que el cebo no lo llevan. No les es atractivo en muchos casos. No les es atractivo, o sea, su imagen de búsqueda no es llevarse un cebo, es cortar un pasto. Entonces, el cebo no funciona. Se han hecho formulaciones, intentado hacer formulaciones que sean más atractivas, pero no. Por ejemplo, por eso, en muchos casos con las hormigas cortadoras, las que cortan pasto, se usa termonebulización todavía. Porque no hay forma. Le vas a poner el cebo y no lo van a caminar por arriba y está listo. Un límite. Eso es un límite que tenemos. Nosotros tenemos suerte que no tenemos muchas cortadoras de pasto, tenemos una especie. Pero está muy distribuida y puede ser muy abundante en algunos casos. La ventaja que tenemos con esa es que si alguien hace agricultura orgánica, ¿eh? O quiere tener algún proceso certificado en algún momento orgánico, integrado, lo que sea, es que esa especie tiene la honguera expuesta. O sea, si uno agarra y abre una colonia de Acromys meseyeri, lo que uno ve es la honguera ahí. Hay mucha gente que, o sea, hay historias de todo, de cosas que le echan que es increíble. O sea, muchos le echan el cebo, y dicen, las mato echándole el cebo. Sí, o sea, yo básicamente, si alguien me dice que las mato echándole el cebo adentro, le tengo que creer, básicamente, pero Camil, lo que pasa es que la molestó. La molestó. Esa colonia es muy fácil de controlar, quizás con una mezcla de alguno con entomopatógeno o algún insecticida de contacto que esté permitido. Recordemos una cosa, esto es histórico. El cebo se desarrolló para el género ATA, que son un género de hormiga cortadora que puede llegar hasta tener 2000 cámaras con hongo y estar a 7 metros de profundidad. O sea, no había forma de llegarle con ningún insecticida de contacto a ese género. Nosotros lo que hicimos fue traer el paquete tecnológico básicamente de Brasil, meterlo en Uruguay. Está bien. Para alguna especie de cortadora que tenemos acá, existe y es aplicable, ¿no? Pero para otras, que son los nidos epígeos, que la honguera la tienen a nivel del suelo, bueno, o sea, puede haber alguna otra opción si uno tiene 4 colonias y son 4 colonias las que le hacen problema. Uno tiene que fijarse si está permitido el método que vaya a usar. Y bueno, capaz que uno logra defenderse de ese daño durante las 4 semanas que uno necesita. En ese caso, el cebo yo no lo manejaría como la única opción. Y otra consulta. Para las cortadoras negras, si uno al cebo le echa alguna especie de jugolín así de naranja o algo entrebrado, ¿uno contamina el cebo o es beneficiado para la hormiga que lo lleve? No, pero, o sea, el cebo formulado lo sacás del paquete y le pones un jugo de naranja artificial, o sea, del sobre. Sí, básicamente. Lo entrebrá. Claro, pero ¿el cebo conserva su estructura? Sí, un polvito nomás. Seco. Sí, no, un polvito, el polvito nomás. Seco. Le pone polvito y jugolín. Ah, el polvito nomás, por eso, ¿no? Sí. No lo sé, nunca lo había escuchado eso. Puede ser, sí. O sea, antes cuando se hacían en la estanzuela, estaban los primeros ensayos de hacer cebo con maíz picado, se utilizaba la fórmula de ponerle jugo de naranja mezclado. Los MIPIs, cuando se usaban los MIPIs, los paquetitos de nylon, se los sumergía antes en jugo de naranja o un jugolín, básicamente para que sean más atractivos. ¿Ah? O sea, puede ser que quede más atractivo realmente. Es la primera vez que me lo dicen que lo usan con el polvito. Probar con coca. No, Sí. Es la última y no te molesto más. Dale. Para las cortadoras coloradas, escuché a algunos veteranos que la mataban con queroseno. ¿Puede ser o un disparate? No es un disparate. Y si vos tenés una honguera, la honguera central, o sea, esa honguera, o sea, vos abrís un nido de Acromys meseyeri y tenés, puede ser un hongo así, puede ser que saques 4 baldes de hongo, está bien, pero es una honguera. Nada más. Esa honguera, si vos agarrás una pala y 2 baldes, la metés en 2 baldes, la tirás al sol y se murió. Por eso, o sea, nosotros vamos derecho al cebo siempre. Vamos derecho al cebo,
Pero para algunas colonias, quizás si uno tiene 2 colonias, son 3 colonias, bueno, invertí en mano de obra, no inviertas en cebo. Pero tenés que hacerlo en la época adecuada, vuelvo a lo mismo. Esa colonia de Yeri, esa colorada, si vos vas en invierno y andás y abrís un nido, lo abrís y está vacío. Vos decís, no hay nada, no hay nada, no. Si vos seguís excavando, vas a encontrar en algún lugar que vas a tener un poquito así de hongo, como una cucharadita, con la reina y poquitas obreras. Eso es lo que explota en la primavera. Si vos le echás algo a esa colonia, o intentás abrirla y buscar el hongo durante el invierno, decís, acá no hay nada. Una de las técnicas que nosotros tenemos para colectar colonias es, en invierno, cuando hace frío, vas a esos nidos, sacás la tapita del nido y encontrás la reina en un hongo acá. El hongo es así, básicamente, porque está ahí. Vuelvo a lo mismo, la época. En invierno no tienen hongo, la colonia sigue ahí. Pocas obreras, se murieron muchas durante el otoño, la reina no pone huevos, muchas siguen muriendo durante el invierno, pero bueno, o sea, esa colonia, que los veteranos te dicen, la mataban con queroseno, y sí. Y si lo que estaba haciendo abriendo la hoguera y tirándole queroseno arriba de todas las obreras. Por eso, no hay que pensar en el tema de eso. O sea, nosotros traemos el paquete de los cebos, pero eso es cuando uno no tiene personal para hacer la búsqueda. Si uno son 3 nidos y tenés personal, no le estoy diciendo a todos que salgan a echar queroseno, pero lo que digo básicamente es que uno evalúa la situación en el momento. ¿Bien? Muchas gracias. Bueno, hacemos una pregunta y después... Bien. Bueno, ¿qué tal, Martín? Hablaste de fipronil, hablaste de la sulfuramida, mostraste esa primera gráfica que mostraste donde el efecto de la sulfuramida lo muestra como mejor que a largo plazo. Nosotros en el campo comprobamos eso también. El tema es que la sulfuramida hace 2 años que no aparece en el mercado. Había hasta hace poco en alguna marca que ya no en Argentina sé que no la están produciendo más. Entonces, ¿se maneja algún sustituto o posibilidad de conseguir? ¿Cómo es el mercado? ¿Sabes algo de eso? Y pruebas hay de algunos ingredientes activos, pero todo es, hasta en el proceso de prohibición de los insecticidas muchas veces se prohíben por una negociación que se da en el cual se prohíben cuando ya se sabe que hay otro. O sea, en el caso de la sulfuramida está siendo diferente, es difícil producirlo, ¿no? Y cuando venga la prohibición total, porque todavía no llegó a cierta categoría para que lo prohíban, no está prohibido en 2 convenios, sino que está mal visto en uno y falta que aparezca algún convenio más que diga la sulfuramida no. Ahí cuando caiga puede ser que aparezca otro. Pero al día de hoy, nada. Por ejemplo, la gráfica que mostré, y si van al trabajo, está aprobado la abamectin también. Y otro, que ya se han probado. O sea, la abamectin se probó y se publicó en este trabajo y ya se había probado antes. Había muchos informes que decían que la abamectin no, pero se lo vuelve a probar. Se vuelven a probar insecticidas que ya se habían probado. No le pusieron los fosforados, los que estaban ahí, los que se usaban antes en esa gráfica. Capaz que mejor que el fipronil, pero el tema es así, no se puede usar el fosforado. Entonces, respecto a qué viene, o si hay algo ahora, yo decirte ahora sí hay algo, no te puedo decir. No te puedo decir. Siempre dicen, me dicen sí, en Brasil, esta empresa está probando esto y funcionó. Después, ese está probando esto y funcionó, desaparece. Hay cebos herbicidas que aparecen en el mercado unos meses y desaparecen. Por ahora lo que está es el fipronil. Y la sulfuramida, estoy de acuerdo que es difícil de conseguir en este momento. Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quería preguntar, viste, el camino a veces recorre varios metros que ellas caminan. ¿Hay algún lugar que sea preferente para dejar el cebo? ¿En el camino, lejos de la entrada, cerca? Y no, o sea, si haces un control localizado cerca de la colonia, yo diría en el tramo del primer metro, 2 metros, ahí ponerlo. Pero no en el camino, en el costado. Ellas tienen que olerlo. En el costado, no interrumpiendo el camino. Si ese es el camino, acá. Y algún cebito que caiga para adentro. Está claro. Ya está, nada más. Pero tiene que estar acá, el cebo. Y ellas se lo van a llevar. Bárbaro, bueno, gracias. ¿No? Cuanto más lejos estés, menos obreros va a haber en el camino. Porque se van saliendo y van a cubrir todo el área de forrajeo. Bueno, mientras hago otra pregunta, dice, ¿cómo se reconoce a la hormiga reina?
¿Cómo se reconoce a la hormiga reina? Adentro de una colonia es por tamaño, básicamente. En Acromimex es básicamente por tamaño y porque tiene un tórax más grande. Porque en el tórax tenía los músculos alares, entonces tiene un tórax más desarrollado. Pero básicamente, morfológicamente, es casi igual. Eso es una foto de Ata. Eso es una reina con las obreras. Miren la diferencia de tamaño. ¿Ah? Está bien. Pero lo que digo es, o sea, ahí están las pupas abajo, está parada arriba las pupas, esos son obreras, y esa es la reina de Ata. Pero en Acromimex no es la diferencia, no es así. Claro, no es tan grande. No, claro. Bueno, a ejercitar la vista entonces. Volviendo al tema del vuelo, nos preguntan si se puede pensar en aplicar hongos entomopatógenos durante el vuelo nupcial por aspersión y bueno, eso además de controlar con sebo. Sí, en realidad el vuelo no necesariamente. Si vos estuvieras dispuesto, si estuvieras dispuesto a controlar en el momento del vuelo y cortar la reproducción, el problema no sería qué aplicar, el problema sería saber cuándo ocurre. Ahí podrías aplicar cualquier cosa. Siendo el ejemplo del amigo Jack, que no sé, uno puede aplicar absolutamente cualquier cosa en el momento para parar el vuelo. Pero básicamente sería lo difícil saber cuándo. Y los hongos entomopatógenos sí podría ser, o sea, era por aspersión, decía. Sí, lo que pasa es que mantener el hongo en suspensión en una aspersión para que las esporas le lleguen a las obreras en una dosis adecuada para que ocurra una infección que termine en la muerte del individuo no es fácil. Menos en una situación en la cual están volando para todos lados. Bien. Bueno, sigo haciendo preguntas entonces. A ver, dice, ¿no se ha evaluado el tema de las hormigas carnívoras, concretamente la llamada hormiga argentina? La hormiga argentina, claro, o sea, el tema es así. La hormiga argentina no es hormiga argentina, es hormiga de acá. También es hormiga uruguaya. O sea, básicamente están las poblaciones de la hormiga argentina en Uruguay. O sea, y el tema es así, o sea, uno tendría que reproducir colonias de hormiga argentina para tratar de ir a controlar las colonias de hormigas cortadoras. El tema es que la hormiga argentina no preda sobre la hormiga cortadora. La que preda es Solenopsis. La gente sabe, por ejemplo, Solenopsis, la hormiga a fuego, la que es el nidito de tierra, que si uno tiene unos nidos de la hormiga cortadora de pasto y le aparece un nidito de Solenopsis al lado, tiene los días contados. O sea, pero no es un controlador. Controladores biológicos, otros insectos que se hayan intentado utilizar para controlar hormigas cortadoras, eso viene de décadas atrás también. Hay unos fóridos que parasitan a las obreras, claro, pero es mínimo. Son algún puñado de obreras, de unas docenas de obreras en decenas de miles. Bueno, sigo preguntando. A ver, acá dos preguntas en una, o mejor dicho, dos personas que hacen sobre el mismo tema. Dice, a ver, ¿alguien sabe si a las gallinas les gusta comer hormigas? O por lo menos si las comen. Y después otra persona nos consulta si las gallinas comen a las hormigas cortadoras y plantas de lavanda. ¿Podrían hacer suficiente efecto para ahuyentarlas? No sé. No. Como la tradición popular que bueno, quieren tener esa respuesta de tu parte. Bien, a ver si tenemos alguna otra. No comen. Hay datos de eso. No comen hormigas cortadoras. Bueno, después, ¿alguna vez se probó sebo con imidacloprid? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Cómo funcionan? Pregunta. No lo recuerdo. No estoy seguro. No quiero decir algo que no. Bien. Y en el caso del... A ver, si se prepara arroz de medio grano más fipronil al 3% más algún cítrico, ¿funciona mejor? ¿Al 3%? Sí. O sea, eso es una concentración muy alta. Muy alta. O sea, eso... Claro, puede ser que los repela más que las mate. O sea, básicamente, es una concentración demasiado alta. O sea, para tener claro, la concentración es 0,03 en un cebo. Es 0,03. Y a ver, la última consulta es, piedra de diatomea, ¿ha utilizado? No, yo no. Vuelvo a lo mismo. O sea, básicamente se puede utilizar y logra un parate. Bien, eso sí. Bien. Bueno, por acá no tenemos más preguntas. ¿En sala? ¿En sala? ¿Ninguna pregunta más? Sí, acá.
Es de curiosidad nomás. ¿Por qué la hormiga elige una planta, una especie y no otra? ¿Se sabe algo de eso? Digo, estás en una plantación y te come todas las flores de un frutal y al lado hay tréboles, hay otras cosas que otras veces las lleva, ahí no. Eso es un reclutamiento. O sea, la novedad es la novedad. Ya se sabe que la novedad llama la atención y que hay un reclutamiento. Cuando una trae una novedad, trae la flor, por ejemplo, las primeras flores, las que salen ya salen con la imagen de búsqueda del olor. Van a cortar las flores. O sea, en el camino, cuando la que viene, ya la que sale va aprendiendo el olor. Lo aprende a través del hongo también. En el hongo aprende lo que es malo y lo que es bueno. Las flores no tienen mucha carga de compuestos secundarios tampoco. En el sentido de decir, la flor siempre va a ser buena, comparado con otras hojas. Vos salís del invierno, que están las hojas, están cargadas de compuestos secundarios, o sea, cualquiera que sea, y vos tenés la flor, vas a buscar la flor. Entonces, el tema es ese, de por qué cortan una cosa y por qué no cortan otra, es el reclutamiento. Ya salen a cortar algo. Es por el olor. Hay exploradoras que cuando traen eso ya... Sí, no, hay exploradores que vuelven sin nada, que se sabe que vuelven sin nada, que tocan un olor y vuelven sin carga, pero igual las que salen a cortar lo que tocó la primera exploradora, aunque vuelva sin carga. Después tienen otras capacidades que son reclutamiento de corta distancia. Cuando están cortando, estridulan, producen un ruido como el de los guitarreros, que a nosotros no nos da escucharlo, pero si le ponemos bien cerca podemos. Y eso atrae las que están en la vuelta también, a través del sustrato. Entonces está, o sea, son varios factores que se juntan que te van a bajar las flores. La del estribo. Tenemos a una persona que nos escribe desde Argentina y dice si tienes experiencia aplicando polisulfuro de calcio. No. Te comento. Bueno, en realidad ella lo que decía era que en Argentina en cultivos orgánicos se usa, se destruye el hormiguero y sobre el hongo y hormigas se coloca eso. Y preguntaba si aquí en Uruguay teníamos algún estudio. Yo no tengo ninguna. Si alguien conoce. Bien. Bueno, con esto entonces damos por cerradas las preguntas del auditorio. Creo que se respondió bastante y se sacó bastante curiosidad sobre... ¿Puede ser una última? Hacemos una última. Yo creo que Boyassi o Bolasi. Eso se Como pronuncia. usted quiera, Bolazzi. Bolasi. Decir sí. Creo que tú centraste la conversación en el tema de los cebos. Algo que se inventó en Norteamérica para una hormiga diferente que estaba como a 7 metros de profundidad el nido. Sí, es otra. Nosotros, las hormigas nuestras, el nido está mucho más cerca. Es decir, que llegando al nido y destruyendo el nido con cualquier otra cosa que no tienen por qué ser los cebos, controlamos bien la hormiga. ¿Un control mecánico existe? Creo que era la pregunta que hacía este amigo de la Argentina. Llegando al nido, lo tirás al sol y ya está, se murió. En la literatura vieja, Claro. los pre-PDF, existe el capítulo de control mecánico. Exacto. Por eso, hace 50 años atrás, quizá acá, en esta zona que estaba llena de viña, que los viejos agarraban y escarbaban los hormigueros y llegaban hasta el núcleo del hormiguero, no sé lo que le echaban ahí, unas cositas, y no había tanta hormiga como hay hoy por hoy. Porque el método de control era otro, llegaban al Se usaba nido. una sonda, un hierro también, exploraban así en la exploración, cuando caía, ahí está la honguera y ahí se aplicaba algo. Exactamente. Eso es lo más efectivo que sigue habiendo, ¿verdad? Hay ciertos insecticidas que ya están prohibidos. No. Esa es la respuesta. No le había encajar de DT, como se le ponía. Esa es la respuesta. Pero digo, llegando al nido, Si uno puede llegar al nido, es lo que dije. Si uno es lo más eficiente, si uno tiene mano de obra y personal Claro. calificado para hacerlo. Lo que pasa es que lo que dice Daniel, antes también se movía la tierra, abajo de la planta. Y entonces me parece que eso ayudaba a que no hubiera capaz que tanto nido en la faja abajo de la planta, ¿no? ¿Eso puede influir algo? ¿En matarlas? No, bueno.
O En de correrla, correrla, sí. que no estaba en el lugar. En correrla sí, depende de cuánto tiempo. O sea, eso Porque antes supuestamente se hacían 2 descalzadas en la época de mi padre. pero eso es caso a caso. Por eso. Ahora la tierra no se mueve, entonces como que se concentra más la hormiga en la faja abajo. Puede ser. Eso es caso a caso. O sea, si le digo ahora Sí, o no, es estamos de acuerdo. imposible. Estamos de acuerdo. Bueno. Bien, bueno, muchísimas gracias a Gracias. todos por acompañarnos, a Martín. Las felicitaciones de varios de los espectadores, de quienes están siguiendo la transmisión por YouTube. Felicitaciones, agradecimiento por Gracias a usted por haberte participar. dispuesto a responder todas las consultas. Y bueno, nos están pidiendo tu contacto, así que probablemente le acerquemos tu correo problema. electrónico para No hay problema. alguna otra pregunta. Muchas gracias.